Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta clase magna Empowerment y Formación de Líderes de Alto Desempeño que la va a dar la maestra Claudia Pilar. Muchísimas Bienvenida, maestra. Gracias. Que era lo que platicábamos antes, ya había dado una clase magna anterior, les vamos a dejar el link para que también la vean, muy interesante. Y en esta ocasión viene con este gran tema que es parte de nuestros temas de este mes, que es liderazgo. Así es que pues les decimos a los alumnos que en estas sesiones van a conocer herramientas, información para convertirse en este gran líder, en un líder, bueno, usted nos va a decir qué es el empowerment, ¿no? Entonces los invitamos, quédense, ya saben que estas clases son mucho más ricas si los alumnos interactúan, si nos van dejando sus comentarios, al final la profesora va a responder algunas inquietudes, así es que ustedes de verdad expriman este conocimiento, pregúntenle a la profesora y bueno, los invitamos, recuerden que estas clases tienen una secuencia, así es que déjenos sus comentarios y maestra, llénenos el pizarrón de conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Gracias a la universidad porque cuando me comentó el tema, pues a mí se me hizo muy interesante y sí, no me dolió mover las cosas para poder platicarles a ustedes de este tema que es empowerment y cómo formamos a los líderes de alto desempeño. Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre yo soy la maestra Claudia Pilar Marván, yo tengo la licenciatura en Relaciones Comerciales por parte del Politécnico, la maestría en Ciencias en la Educación por parte de la UVM y así como diferentes cursos de Desarrollo Humano, PNL, Administración por parte de varias instituciones. Esto me ha hecho, pues bueno, profundizar sobre estos temas que me gustan mucho. Voy a comenzar con un pensamiento que por ahí encontré donde dice Lao Tse, el que gobierna mejor, quien gobierna menos. Y pues en estos tiempos que estamos viviendo se me hizo muy interesante porque decimos, el líder tiene mucho trabajo, el líder tiene que ver muchas cosas, manejar a muchas personas, pero ¿cómo lo puede hacer mejor? ¿Cómo podemos decir que también el líder puede gozar de un trabajo tranquilo, pero hacerlo bien? Y pues bueno, en este espacio pues vamos a platicar sobre de ello. Y para esto ustedes en esta semana, bien lo decía Ángela, en esta semana vamos a estar viendo diferentes temas de liderazgo. Y cuando yo revisé las diferentes definiciones del empowerment, pues primero que nada es una palabra que es en el idioma inglés. Y entonces, al traducirla, los textos al español, pues había muchas perspectivas diferentes. Y entonces yo aquí, pues bueno, coloqué las principales que se encuentran en estas definiciones, cómo podemos entenderlo para partir de ello y saber por qué esta técnica es muy importante y por qué le podemos sacar partido a ello. Por ejemplo, el empowerment lo definen como empoderamiento hacia la otra persona. Y yo soy una persona de preguntas y decir, ¿por qué yo tengo que empoderar a una persona? ¿Qué es lo que voy a lograr con ello? También lo definen como la potenciación que le vamos a dar a otra persona, para que haga las cosas mejor, para que tome decisiones, para que esté más motivada. Bueno, vamos a ver aquí los beneficios que podemos encontrar con el empowerment. También lo encontramos como delegación y ese es un punto muy importante porque por naturaleza humana, vamos a ver por ahí, tenemos mucho la tendencia de ser egoístas y de acaparar nuestro trabajo y por eso a veces nos cargamos de ello y pues es más difícil para nosotros llegar a las metas u objetivos. Vamos a ver por qué se nos facilita con esta técnica. También encontramos la definición como facultar. Aquí me viene a la mente historias y analogías que más adelante voy a contar. Dar poder y habilitar. Y yo les decía,
se me vienen historias porque recuerdo mucho la película o las lecturas cuando los tres mosqueteros llegan y el príncipe, el rey, o en este tipo de historias, y con su espada dice: te nombro caballero para que defiendas el reino, el pueblo, la ciudad. O estas historias como el mago de Oz que le dice a las personas: te doy este don para que seas valiente, te doy este don para que seas inteligente, ¿cierto? O esta hada madrina que de repente llega con su varita mágica y te dice: te doy este don para que tengas valentía o seas feliz, ¿cierto? Eso se me vino a la mente cuando estaba leyendo todas estas definiciones del empowerment. Y entonces yo decía: pero qué padre, o sea, las vemos, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo el líder, siendo en estas analogías como el mago de Oz, el emperador, el rey o el hada madrina, puede hacer o crear ese poder, esos polvitos, esa varita que te pueda decir: vas a ser valiente, vas a ser feliz, vas a ser un caballero que vas a defenderlo? Y entonces de ahí para mí viene lo importante y lo interesante de esta técnica, que es el empowerment. Y yo les comentaba algo por naturaleza, como el ser humano, vean cómo le vamos sacando partido a ello. El empowerment no es una técnica que sea muy antigua, viene desde los 88. Y aquí la vamos a ver cómo se utiliza, por qué, qué resultados tenemos, qué resultados positivos tenemos al aplicarla con las personas, con nuestros colaboradores, con nuestros hijos, con nuestros amigos, ¿cierto? Y entonces yo les aquí comentaba que por naturaleza, fíjense, el ser humano somos duales. Primero que nada, el ser humano es dual. Como podemos ser muy buenos, como podemos ser muy malos, cuando nosotros querramos, ¿verdad? Pero en esta dualidad del ser humano, que es muy interesante, yo les comentaba, tenemos la tendencia, no tan solo los mexicanos, aquí y en todo el mundo, tenemos la tendencia de ser muy egoístas. Y esto pueden observarlo en un niño de 3 años, de 4 años, que cuando tiene un juguete dice: es mío, y no lo quiere, no quiere compartirlo, ¿cierto? Sin embargo, si lo observamos, ¿ok? Al niño, después de que dice: es mío, si lo dejas así solito, empieza a observarlo, pues el mismo chico, el mismo niño empieza a tomarse su tiempo, a reflexionar, a hacer un análisis dentro de su proceso cognitivo, y a los pocos minutos, segundos o tiempo, el niño dice: sí, te comparto. Vean la dualidad es mío, y después hago la reflexión y digo: te comparto, ¿cierto? Pues lo mismo pasa aquí con los adultos. Bueno, el niño también puede ser guiado por el padre o la mamá que le dice: es bueno compartir por estas razones, tienes que jugar con todos, tienes que invitarles. Y en esta dualidad del ser humano, que en el trabajo, en la vida cotidiana nos encontramos, de decir: no te voy a enseñar, no te voy a compartir porque es mío. Ya siendo adultos podemos reflexionar que tal vez sea por este miedo que tenemos a que nos quiten el trabajo, a que la persona pueda robarme una idea, que son esas ideas que se nos vienen cuando llega este egoísmo del ser humano. Pero existe esta dualidad del ser humano, que si nos sentamos, nos reflexionamos, nos podemos dar cuenta de ello, porque se dice que en el fundamento antropológico del empowerment, el ser humano por naturaleza tiene el deseo de contribuir. Y obsérvense, nosotros cuando entramos a una empresa a trabajar, tenemos las ganas de demostrar
que lo que hemos estudiado por tanto tiempo puede servir, ¿cierto?, para proponer ideas. Entonces, también por naturaleza, al hacer la reflexión, decir, yo te quiero compartir. ¿Por qué voy a compartir mi conocimiento? ¿Por qué voy a compartir lo que yo sé? ¿Por qué voy a o enseñar a una persona a tener otra habilidad? Vamos a platicarlo de ahí. Y también, por naturaleza, el ser humano tiene el deseo de aportar y que se le escuche. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque yo sé que puede haber excepciones, pero si nosotros nos observamos a nosotros mismos, pues deseamos que alguien nos escuche y que lo que yo le vaya a decir sea para su beneficio, ¿cierto? Hay ejemplos muy claros que llega la amiga y dice, pues me duele un poco la cabeza, y entonces nosotros decimos, pues tómate esta medicina, o tómate este té, o haz esta técnica para que se te quite el dolor de la cabeza. Nosotros queremos aportarle porque la estimamos, así lo hacemos con la pareja, con los hijos, ¿cierto? Pero también en el trabajo deseamos esa aportación de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades y, por supuesto, otra parte del ser humano en esta parte positiva que yo les llamo, es sentirse útil. Y vamos a reflexionar. Qué padre es cuando estás en una empresa trabajando y sepas que lo que estás haciendo ha sido para que tengan más ventas, tengan mejores resultados, las personas se puedan comunicar mejor, no sé, diferentes aspectos de lo que nosotros podemos tener ese conocimiento y ser también muy hábiles en ello. Otra parte de la naturaleza del ser humano es que quiere ver el impacto dentro de una organización que tiene su trabajo, para qué existe en ello, y tal vez verlo en una publicidad, esto yo lo hice, o verlo en un producto o servicio, saber que mi idea pudo contribuir a cubrir las necesidades de un mercado. Pues eso, si nosotros lo reflexionamos en nuestro trabajo, cuando lo hemos logrado, llegamos a sentir un nivel de satisfacción extraordinario, ¿cierto? Y otra parte de esta naturaleza positiva del ser humano es darle sentido a la vida, darle sentido a lo que yo hago, darle sentido a mi trabajo diario. Yo doy este tema por mucho, pero podemos ver en la calle cuando caminas, en el rostro de las personas, realmente tienen un sentido por el cual se levantan y van a trabajar. Qué padre es ir a trabajar en algo que te agrada, en algo que te gusta. ¿Por qué? Porque te toman en cuenta, porque sabes que es muy útil, ¿cierto? Va adquiriendo otro sentido. Hay una historia, ahorita recordé una historia en donde un profesor llega a una comunidad en donde los chicos son muy, muy, muy difíciles y muy complicados. Y una de sus técnicas precisamente utiliza el empowerment. Les dice, vamos a hacer una labor social. Ustedes ustedes ya saben leer y escribir, vamos a ir a una comunidad donde los niños no pueden venir a la escuela y no pueden aprender a leer y a escribir, y ustedes lo van a hacer. Y pues los chicos empiezan a ir porque es parte de la calificación, ¿cierto? Pero lo sorprendente fue que después de un tiempo los chicos ya no iban por obligación, sino iban porque ellos deseaban hacerlo. Y un día el profesor se acerca a un chico que llevaba una gripa. Y entonces le dice, oye, si estás enfermo, ¿por qué no te vas a tu casa a descansar? Le dice, no, profesor, porque mis alumnos me están esperando y ellos están esperando la lección que yo les voy a dar. Y entonces vean lo bonito que es esta técnica, y de hecho vamos a hablar de cómo facultamos, de cómo damos el poder, de cómo damos esos polvitos mágicos a las personas y que podemos trabajarlo y tener
excelentes resultados, lo que ni siquiera a veces nos imaginamos. Pero cuando ya lo hacemos conscientemente, podemos lograr cosas extraordinarias. Y pues ya que vamos a comenzar, fíjense, yo aquí les puse algunos síntomas que podemos observar en nosotros cuando no aplicamos el empowerment. ¿Cuáles son esos síntomas que un líder presenta y que se sabe que no está aplicando el empowerment? Es cuando encontramos una persona demasiado alterada y que no le digan nada porque empieza a estallar y empieza a gritar, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta que este líder no aplica el empowerment porque sus sentidos inmediatamente y su carácter inmediatamente suele ser muy reactivo ante las personas y comentarios de sus colaboradores. Otra característica, otro síntoma hay que reflexionar, es cuando el líder le falta tiempo para hacer todas las actividades que tiene que realizar. Y bueno, podemos hablar de otras técnicas de administración del tiempo, pero aquí vamos a hablar de este síntoma. Si tú eres un líder o estás siendo un líder en donde sabes que te falta el tiempo para hacer todo lo que tienes que hacer, es que no es, esta técnica del empowerment sería muy buena para poder disminuir este síntoma. Otro de los síntomas es que se le amontona el trabajo al líder y tiene que hacer 20,000 cosas, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros tenemos esto, pues tenemos que tener un minuto de reflexión para decir cómo puedo aplicar esta técnica que yo los invito a todos para que pueda existir, para que no se te amontone el trabajo, para que puedas tener más tiempo, para que te puedas sentir más relajado, ¿cierto? Otro de los síntomas es que tenemos a colaboradores desmotivados. Y esto es material didáctico impresionante. Cuando tú llegas a una oficina, a una empresa, a una tienda, a una dependencia, y el servicio de las personas que te dan a ti, pues es muy reactivo, muy hostil, pues podemos encontrar a un líder que no aplica el empowerment o que la técnica le puede ayudar muchísimo, porque acuérdense, todo es reflejo, ¿ok? El líder va a mover a los colaboradores y que son ellos mismos que están en contacto directo con el cliente. Y entonces, o cuando encontramos a nuestra gente que no está haciendo su trabajo con gusto, o que te pone muchas faltas, o que se enferma mucho, entonces, bueno, sería muy bueno utilizar esta técnica. Otro de los síntomas es el agotamiento y el estrés. Cuando el líder puede llegar, estoy muy cansado, ya no quiero jugar con mis hijos, ya no quiero hablar con mi pareja, ya no quiero hacer nada y sufre de un estrés que puede generar en dolores de cabeza, en dolores de estómago, ni se diga, o en muchas otras cosas más. Y entonces aquí pues sería útil poner en práctica esta técnica. Y algo que me llamó mucho la atención cuando yo revisaba el material es cuando encontramos una persona que está frustrada o cuando nos sentimos frustrados porque sentimos que no tiene sentido lo que estamos haciendo, que no es útil, que nadie lo valora, ¿cierto? O una persona con demasiada inseguridad. Y entonces, todos estos síntomas, cuando lleguemos a tenerlos o observarlos en nosotros, pues sería un buen momento de decir cómo podemos realizarlos, que de eso se trata nuestra plática. Y fíjense, otro punto y otro síntoma es que tiene problemas familiares, porque todo eso, y personales, todo eso se va acarreando, ¿cierto? Cuando dices, bueno, ¿por qué no me llevo bien con la gente, o con mis colaboradores, o con mi misma pareja? Pues bueno, ya son muchos foquitos rojos como para podernos invitar a que nosotros podamos aplicar esta y muchas más. Bueno, hoy vamos a hablar solamente del empowerment.
Y aquí, vean los beneficios cuando formamos a líderes de alto desempeño. Cuando facultamos, acuérdense que el líder forma a líderes, ¿ok? Que no debemos de tener miedo, porque decir, me va a quitar mi trabajo, no es cierto, ¿ok? No sucede de esa forma. Pero, ¿qué vamos a encontrar aplicando esta técnica en nuestro equipo de trabajo? Pues vamos a encontrar a gente, a personas que sean más efectivas. Obvio que cuando contratas a personas o estás a cargo de personas, estás esperando que den lo mejor de sí, ¿cierto? Que cumplan en tiempo, en forma, que sean proactivas, que sean colaborativas, ¿cierto? Y pues vamos a ver, yo les traje por ahí una técnica de cómo aplicar el empowerment, pero cómo vamos a lograr que estas personas, su trabajo sea más efectivo. Y algo también muy interesante es que cómo lograr que estas personas desarrollen nuevas habilidades. Y esto es padrísimo del empowerment, porque a veces los jefes, los líderes no se dan cuenta de las habilidades que tiene esta persona, ¿ok? Y recordemos, todas las personas siempre tienen una habilidad para algo. Y de aquí me vino la historia que un maestro le decían sus discípulos, no pases por aquí, maestro, por favor, no camines por aquí, porque hay un animal que está muerto y ya se está pudriendo y huele feo y ya hay una mala imagen. Pero el maestro caminó y no les hizo caso, se detuvo ante el animal que estaba ya muerto y empezó a observarlo y les dijo a sus discípulos, ¿ya vieron qué hermosos dientes tenía este animal? Y entonces esta historia me gusta porque a veces solamente como los discípulos estamos viendo lo feo, lo desagradable, y no nada más de los animales muertos, sino de las personas, ¿cierto? Hay gente que le dan señal a las cosas negativas. Y aquí el empowerment nos ayuda a observar y decir, a ver, ¿qué cosa de positivo tiene esta persona? Y por algo fue contratada, ¿cierto? Por algo pasó por un proceso de selección. Y entonces desarrollar estas habilidades, bueno, genera algo extraordinario y vas a ver que como líder nos quita un gran peso de encima y nos ayuda a tener hasta un mejor clima organizacional. Y otra ventaja del por qué nosotros como líderes debemos de utilizar esta técnica es porque se utiliza todo el potencial de las personas, ¿cierto? Entonces las personas nos dan lo mejor de sí mismos. Y esto es algo extraordinario porque yo lo utilizo mucho y pues a veces cuando yo voy a ver a mis proveedores y todo el rollo, si no le decimos a la persona por qué vamos con ella, porque consideramos que su trabajo es magnífico, porque nos gusta el diseño, el servicio, alguna característica en especial, créanme, si nosotros se lo decimos a un colaborador, él te va a dar lo mejor de sí mismo. ¿Por qué? Porque se lo estás reconociendo, ¿cierto? Vean cómo estoy empezando a decir más o menos, chicos, aquí los polvitos que nosotros vamos a poner para dar el poder a las personas, como esa varita mágica, como decir, me encanta cómo haces los estados financieros porque no te equivocas, porque no tienes errores, porque los haces a tiempo, alguna característica en específico. Y créanme que las personas van a buscar cómo darte más de lo bueno que ellos tienen. Y otra característica que podemos encontrar al aplicarlo en nuestra gente es que identificamos las cualidades y talentos de las personas. Y a veces los líderes no los vemos, ¿cierto? A veces incluso con nosotros mismos es muy difícil. Imagínate con las demás personas. Pero si lo vamos haciendo un hábito,
pues ya vamos a encontrar que vamos a ser personas que ya no enjuiciamos tanto, ya no señalamos tanto, y al contrario, somos más proactivas. Pero lo más padre es que vamos a tener un equipo de trabajo muchísimo mejor. Y el crecimiento, fíjense, este es importante porque yo les decía, esta parte dual del ser humano de, pues yo no quiero que me quiten mi trabajo, yo no quiero que alguien brille más que yo, o algo por el estilo. ¿Cómo se va relacionando? Porque el crecimiento, ¿cómo yo voy a hacer crecer a una persona, no? Si yo quiero que siga siempre mi colaborador. Pero hay algo bien hermoso. Cuando tú ayudas a crecer a la persona, así como a un hijo, cuando tú lo ayudas a crecer, a que sea cada vez mejor, a que aprenda, que se descubra, teniendo mejores habilidades, hay una gran satisfacción. Yo recuerdo mucho que cuando yo comencé a trabajar, un jefe, yo quería desarrollarme en otra área de mi carrera, pero la vida es bien interesante, siempre te va encaminando hacia lo que tú sabes, y mi jefe decía, oye, Claudia, tú tienes un don para relacionarte con las personas muy bueno. Y yo decía, entre mí, yo era muy joven, yo decía, pues no, ¿cómo crees? Yo voy a dedicarme a otra área, ¿cierto? Pero este gran líder, que todavía lo recuerdo mucho y que le agradezco, me fue llevando para descubrir que realmente era una nueva habilidad que yo tenía, que yo no visualizaba, y que hasta la fecha me ha servido muchísimo en lo que yo hago, en mi trabajo, en mi labor. Y pues bueno, así como ese, he tenido varios líderes que me han ayudado a decir y a confiar en mí y a descubrir esas habilidades. Pero lo más bonito aquí es que nosotros también lo hagamos con los colaboradores, con los amigos, con la pareja, y decir, y empezar a observar esas cualidades que van a hacer que la persona pueda crecer. Cuando tú ayudas a crecer a una persona, alguien te va a ayudar a crecer a ti. Y entonces, diría un gran maestro mío, hazlo porque te conviene, porque nosotros siempre deseamos a alguien, un líder que me ayude, que me enseñe, que me ayude a descubrir algo diferente en mí, que me haga ser mejor, ¿cierto? Pues bueno, nosotros tenemos también que empezar con alguien. En alguien, independientemente, recordemos que siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros, que siempre va a haber alguien que sepa menos que nosotros. Entonces, tenemos que ayudar a crecer a las personas que puedan servirle los conocimientos que yo tengo, porque yo también necesito de esas personas que saben más que yo para poder aprender. Y eso es algo de estos polvitos del empowerment, ¿ok? Que vamos a ver en la estrategia. Y pues bueno, yo les decía, yo soy una persona de preguntas, decía, ¿cómo hacerlo, cierto? Está padre la técnica y la teoría y las observaciones que se han hecho a través de este tema, pero ¿cómo hacerlo? Yo aquí puse algunos puntos relevantes para ello. Uno, comparte y contagia el poder de tu visión, tus valores y actitud de servicio, tu responsabilidad y lealtad para con la organización. Y aquí es padre porque fíjate, comparte. ¿Y cómo compartimos? Con la actitud que yo tenga. Si yo estoy a gusto trabajando en la institución, eso es lo que le voy a contagiar a mis colaboradores. Ok, si yo estoy a gusto con mi trabajo que realizo, eso es lo que se va a contagiar porque somos los líderes, ¿cierto? Porque así observa, tú también si tienes algún líder, si el líder entra muy hostil, muy enojado, muy en desacuerdo con la organización, pues tú también te formas una idea en estar en desacuerdo y también empiezas a tener ese comportamiento hostil, entonces aguas, ¿ok?
Y entonces aquí también es actuar con los valores de la institución. Acuérdense que todos estamos aquí para dar un servicio en algo, como de sistemas, abogados, ¿cierto? Administrador, ingeniero, y entonces tener esa actitud de saber que mi trabajo le sirve a otro, pues es extraordinario. Y ahí, fíjense, yo hablaba de estos polvitos, comparte, y algo de ello son las palabras, cómo nos expresamos, ¿cierto? De nuestra empresa, de nuestros líderes, de nuestros colaboradores y cómo se lo explicamos a ellos. Fíjense que son las mismas palabras, esos polvitos que pueden ser como la varita mágica o como la espada que se le brinda, en donde se les está otorgando y se les está facultando a las personas para que sean muchísimo más grandes, ¿ok? Y otro tema sería forma, que ya hablábamos de por qué formar a las personas, y motiva y entusiasma a tu gente y déjala hacer. Vamos a ver ahí una estrategia. Pero esto es extraordinario porque se me viene aquí otra historia, pero es hermosa, con este escultor tan famoso que es Miguel Ángel, y él se detenía cuando le encargaban una estatua, una obra, a ver las diferentes piedras de mármol, y empezaba a observar cada una de ellas para saber cuál era la ideal para hacer esa obra que le habían encargado. Y entonces, ya que se tardaba mucho tiempo, y estoy hablando de que hay que dedicarle no mucho tiempo como él, ¿verdad? Pero hay que dedicarle tiempo. Cuando escogía la que más le gustaba, empezaba con su cincel y su martillo a dar golpes fuertes o golpes suaves. Y entonces llega un niño y le dice, ¿qué estás haciendo golpeando tanto tiempo a esa piedra? Y voltea a Miguel Ángel y con toda ternura le dice, estoy ayudando a un ángel a salir de ella. Esa historia me encanta porque lo mismo puede ser con nuestros subordinados, ¿ok? Que nosotros a través de formarlos, de enseñarlos, de hablarles, de apoyarlos, que tenemos muchas herramientas dentro de las empresas, podemos hacer que brillen, ¿cierto? Y bueno, en mi caso, no saben que es maravilloso cuando vas a una ceremonia de titulación y ves esa cara de felicidad, y no tan solo, y vean cómo va más allá de, porque no tan solo el chico que sí, o la chica que se titula, sino volteas a ver a los familiares y ver que todos esos esfuerzos y ese trabajo en conjunto pudo hacer que el hijo terminara una carrera. Es extraordinario. Vean, se me pone la carne de gallina o chinita, como dirían ustedes, porque al recordarlo es hermoso. Y entonces, bueno, a lo mejor no todos están en la docencia, sin embargo, pero si estamos en una empresa, ¿cierto? Damos un producto, servicio, con otros departamentos, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es ese convivir con mis compañeros y de decirte, encontré una aplicación que nos puede ayudar a que este proceso sea mejor, encontré un proceso, tengo algo que te pueda apoyar para que tu trabajo sea más efectivo? Créanme que se va formando un clima organizacional extraordinario, y aparte los resultados, pues bueno, ni se digan, mayor productividad, mayores ganancias, y el crecimiento, por supuesto, en la organización es muchísimo mejor para todos los que están involucrados en ello, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando de estos puntitos que yo les coloqué aquí para ver cómo, para darle forma, para que empecemos a aplicar el empowerment.
Otro es considerando a los colaboradores como personas. Ya tenemos mucho tiempo, es decir, ya las personas no son máquinas, ¿cierto? Ya vemos como empresas como Google, como empresas como Bimbo, ¿cierto? Que son empresas grandes y que han crecido enormemente, no tan solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Vemos cómo les ayuda mucho cuando se trata a las personas como seres humanos y no como tienes que cumplir tu trabajo como una máquina sin tomarlo en cuenta, sin motivarlo, sin formarlo, ¿cierto? Y aquí es donde vemos que podemos encontrar muchísimo mayor crecimiento, ¿ok? En ello. Y también aquí el punto que ya hemos también por aquí tocado es descubriendo en cada persona toda la energía vital, y me refiero a energía vital, cuando descubro la capacidad física, mental y creativa de las personas, ¿ok? Varios estudiosos decían, no hay personas tontas, ¿cierto? Hay personas ignorantes, pero la ignorancia, nosotros no nacimos y decimos ya sé todo, ¿no? Como Wikipedia, sino tenemos que ir, ¿ok? Formándonos, alguien nos tiene que ir dando esta información para crear. Para que nosotros exista este potencial, ¿ok? Y aquí descubres toda la capacidad de compromiso que puede tener las personas. ¿Cuántas veces no nos quejamos o se quejan en las empresas de que las personas no se comprometen con ello? ¿Por qué? Pues porque desde arriba no se está aplicando el empowerment. La imaginación, experiencia, habilidades, la potencialidad y así como sus anhelos, necesidades y frustraciones de las personas, porque así como nosotros lo tenemos, ¿cierto? Hay que empezar a observar qué es lo que nos agrada, a lo mejor es el color de las paredes donde está trabajando, las sillas, ¿cierto? Fíjense cómo esta técnica del empowerment nos hace tener esta habilidad de observar para empezar a sacar todos estos polvitos para poder decir, ¿cómo le voy a hacer para que mis colaboradores puedan estar motivados o puedan darme lo mejor de sí mismos? Aquí vamos a ver un proceso como tal. Y aquí vamos a hablar de estas etapas que yo les comento y vean cómo si voy llevando a mis colaboradores, a mis hijos, a mis amigos sobre este proceso, les digo, tomen material didáctico a su pareja y a sus hijos, que a ellos no les cobran, ¿ok? Pero ya cuando lo aplicamos a una empresa, pues bueno, ahí es donde tenemos mayores utilidades, mayor rendimiento. Entonces, el primer paso en esta etapa que yo les sugiero es pide a las personas que estudien el problema y que hagan un análisis, ¿ok? Yo no sé si te has observado, pero la mayoría de las personas tenemos la tendencia, a lo mejor por esta vida tan rápida que nosotros estamos viviendo, ¿ok? Y que queremos hacer más cosas. Pero cuando llega un colaborador, tú ya le dices cómo hacerlo y por qué hacerlo, ¿cierto? Tú ya le estás diciendo cómo, ¿ok? Pero para utilizar el empowerment, yo te sugiero que empieces con cosas pequeñitas, ¿ok? Yo sé que vivimos en un mundo que las cosas se tienen que ir más rápido, pero en este proceso, en estas etapas del empowerment, ¿ok? Cuando tú las empieces a aplicar al principio, y por eso te sugiero cosas pequeñas, requieren de tiempo, ¿ok? Y entre más practiques, cuando lo hagas, te va a costar menos, ¿ok? La práctica hace al maestro, ¿vale? Y entonces, aquí cuando yo le pido a la persona que estudie el problema o la actividad que yo le voy a pedir que haga,
y que haga un análisis. Pues aquí es una técnica que nos puede ayudar mucho, es la mayéutica. Hazle preguntas, ¿ok? Hazlo a través de las preguntas. ¿Por qué? Si yo hago una pregunta, lo que estoy esperando es una respuesta. Y es ahí en donde, fíjense, le damos el poder de que él analice. Yo sé que si no lo has aplicado, te va a decir, oh Dios, yo tengo la respuesta, yo se la doy y va a ser más rápido. Aguántate, hazlo por pequeñas cosas, ¿ok? Haz un poquito de restricción. Acuérdate que estamos formando a la persona, ¿ok? Y eso nos va a ayudar muchísimo. Y entonces, si yo le pido que estudie un problema, por decir, Rosita, tenemos que presentar los estados financieros en tal fecha. ¿Cómo ves? ¿Te das cuenta? Terminé con una pregunta. ¿Cómo ves? Yo le estoy diciendo la fecha estimada de acuerdo a la programación que yo tengo. Yo le puedo decir a Rosita, pues ya no tienes que llegar tarde, empiézalo antes, porque a lo mejor mi gran experiencia ya le puede dar la solución a la persona. Pero ese no es el objetivo del empowerment, ¿ok? Acuérdense, fíjense, no le vamos a dar el pescado a las personas, sino las vamos a enseñar a pescar. Y vean, esta historia yo la leí en un libro que decía, mi abuelo le dio de comer pescado a mi padre y comieron. Mi padre me enseñó a pescar y comimos. Y el autor, terminando esta frase, decía, ¿y tú cómo crees que le voy a enseñar yo a mis hijos? Y después de un análisis minucioso, al hacer la pregunta, después de varias páginas, por supuesto, él responde, yo a mi hijo le enseño diferentes formas de pescar y tenemos más. Y entonces a mí me encantó esa historia porque aquí, no le vamos a dar la solución ya al colaborador, sino vamos a esperar de que él tenga ideas. Y vas a ver por qué en esta historia de los pescados es padre y vamos a generar más productividad o vamos a generar más cosas positivas, ¿vale? Entonces, el primer paso, yo sé que nos va a costar mucho trabajo, ¿ok? Es hacer un poquito de restricción. Acuérdate que empieza con cosas pequeñas para que ya después que tengamos cosas más grandes, ya sea un hábito, ya sea una costumbre, ya lo hagamos sin mucho esfuerzo, ¿ok? El primer paso, entonces, es pedir a la persona que estudie el problema y yo te sugiero que a través de preguntas, ¿cómo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué pasaría? ¿Ok? Y el segundo paso sería, pide a las personas que estudien el problema y que den soluciones o recomendaciones. Y vuelvo a lo mismo. Tal vez como líder digas, yo ya sé qué va a pasar, si yo ya como sé mucho, ya sé como una bolita mágica qué es lo que va a suceder, si Rosita va a actuar así o asado, ¿cierto? Por tu experiencia, yo lo sé. Pero en el segundo paso, entonces, vamos a decir, ¿qué se te ocurre? ¿Qué soluciones propones? Aunque tú ya las sepas. Acuérdate que estamos empoderando a la persona, facultando a la persona y lo más hermoso, formando a la persona. Hazlo con tus hijos, es extraordinario si tienes hijos, yo te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque los estamos haciendo grandes. Y bueno, ¿qué te quiero decir? Si en jerarquía, en el organigrama que vemos, lo hacemos grandes, empezamos a hacer un organigrama muchísimo mayor, o sea que la empresa está creciendo. Y en la familia, ¿no? Si tú haces grande a tu hijo, pues bueno, no te quiero decir al final que todo el mundo va a decir que qué padre extraordinario, que qué madre extraordinaria tuvo, siempre y cuando tú facultaste y le diste poder a tu hijo, ¿vale?
Entonces ya vamos en el segundo paso, nos aguantamos aquí para ver qué me dice mi colaborador y aquí le digo, bueno, ¿tú qué propones? ¿Cuáles serían tus sugerencias? ¿Ok? Muy sutil, por supuesto, hay que usar la asertividad. El tercer paso de aquí ya sería entonces, permite que las personas hagan el análisis y ellas mismas busquen las soluciones. Y aquí el paso importante es que ellas mismas hagan un plan. Pero yo estudié administración, yo ya sé cómo es. Aguántate tantito. Tal vez podemos encontrar algún método, un sistema que pueda ser revolucionario, ¿cierto? Y que pueda ayudar a hacer que las cosas sean mayores o mejores, ¿cierto? Y yo les decía, practícalo con tus hijos, es extraordinario ver que te van dando respuestas que tú vas a decir, wow, ni se me había ocurrido o no lo había visto desde esta perspectiva, ¿vale? Entonces aquí van a buscar soluciones los colaboradores y ellos van a hacer un plan, déjalos que te expliquen, acuérdate. Una característica del empowerment, leíamos antes, es déjalos hacer. El ser humano, a través de los errores aprendemos, ¿ok? Entonces, y aprendemos más. Y créanme, ya cuando volvemos a hacerlo, lo hacemos con más cuidado. Y es por ello que este tercer punto en la técnica del empowerment es extraordinario, ¿ok? Entonces vamos haciendo nuestro recorrido, dejamos que la persona analice y vea qué tan importante es su trabajo. Por decir, yo les estaba explicando de Rosy, ¿no? Qué tan importante es el estado financiero, qué tan importante es que una persona haga una planeación, qué tan importante es que un ingeniero en sistemas haga un proceso funcional para la misma. Bueno, entonces aquí nos va a ayudar también a nosotros a visualizar qué tan importante es el trabajo de la otra persona. Y como hijos, qué tan importante es mi hijo, ¿cierto? En esta función, qué tan importante es mi pareja, qué tan importante es mi amigo para mí. Y de ahí, pues bueno, ya empieza a surgir las ideas que es extraordinario para que ellos mismos realicen en el plan, en que nos digan cómo hacerlo, ¿ok? ¿Vale? Y el cuarto paso sería, deja que las personas hagan el análisis y que ellas mismas busquen la solución y algo muy importante, que tomen la decisión. Por eso te digo que empieces con cosas pequeñas, porque si tú le vas a decir a un colaborador que tome la decisión, ¿ok? Puede implicar incluso en muchos casos dinero, ¿cierto? Entonces empieza por cosas pequeñas, porque dice uno de mis maestros, hazlo aunque te equivoques, ¿cierto? Aprendemos más y vamos a obtener más experiencia y las cosas van a salir a un futuro muchísimo mejor, ¿vale? Y el quinto punto es establece un sistema de informe posterior para supervisar el progreso y ayudarles en los problemas en caso de que se presenten. Ve, aquí es como cuando el niño está aprendiendo a caminar, ¿cierto? Que al principio se cae y el papá lo observa, ¿cierto? Pero si ya ves que el niño tuvo algo que se hubiese lastimado, estás tú ahí para ayudarlo, ¿cierto? Y auxiliarlo en esa cura. Y entonces aquí el líder, en este espacio, hay una herramienta que a mí me gusta mucho en la administración que se llama administración por objetivos, en donde tenemos un sistema de control que va a ayudar a ese seguimiento. Hay que realizarlo, establecer estos formatos que vienen en varios textos o en varias empresas pues ya están establecidos, pero sí hay que darle seguimiento. Entonces este informe pues me va a ayudar para yo llevar un registro, ya sea en el sistema de la computadora o
ya no sé si lo quieras hacer manual, pero un registro, es decir, qué es lo que estamos haciendo bien y visualizar ese camino y ese crecimiento, tanto tú como líder como con tu colaborador, ¿ok? Y también aquí, si vemos que ya empieza a haber un problema, empieza a intervenir sutilmente para que la persona empiece a corregir, ¿ok? Aquí todavía no ha terminado el proceso, tú ya puedes intervenir con tus ideas y tus sugerencias, pero aquí, ya en el quinto paso, la persona está abierta para ello. Y ahí es donde puede entrar lo que tú le puedes, lo que tú has observado, ¿cierto? Y tus palabras. Y el último paso sería, deja que las personas estén completamente a cargo y examina los resultados, ¿ok? Aquí es donde hacemos que las personas sean responsables de lo que están haciendo. Y vean cómo todo eso, en una pantalla que veíamos en anterior, se empieza a dar todos estos beneficios de aplicar esta gran técnica dentro de una organización, porque podemos encontrar un mejor, yo les decía, un mejor clima organizacional, más utilidades, que la gente sea más productiva y proactiva, ¿ok? Mejores relaciones laborales, y eso es algo padrísimo, llegar a un trabajo y dices, me siento a gusto, la gente es fantástica, encuentro un gran apoyo en ella, ¿cierto? Sería extraordinario, ¿verdad? Y podemos hablar de muchísimos más beneficios que ni siquiera, en tu caso, te digo que a veces ni siquiera nosotros podemos imaginar en hacerlo. Pero lo que yo sí te puedo decir es que no perdemos nada, sino al contrario, vamos a beneficiarnos muchísimo en hacer esta técnica, una habilidad. En estos 6 pasos que yo te comenté, yo decía que empezaras con cosas pequeñas, porque si lo vamos haciendo con cosas pequeñas, ¿ok? Tanto para el colaborador como para ti, se van haciendo caminos neuronales, como y después vas a tener, ya lo vas a hacer un hábito, ya lo vas a hacer ya para ti, lo vas a hacer como tu modus vivendi, como cuando nos cepillamos los dientes inconscientemente. ¿Qué les parece? Es sensacional, ¿verdad? A mí me encanta. Pero bueno, aquí llegamos al espacio en donde me gustaría saber si tienen alguna duda o comentario de este tema. Yo sé que es un tema muy amplio, pero vamos a estar hablando todo este mes sobre ello, entonces vamos a tener mucha oportunidad para hacerlo. Y muchísimas gracias por estar aquí. Dice Kim, ¿qué hacer como capacitador si tu jefe no aplica el empowerment? Ay, qué buena pregunta, Kim, porque yo me la hice algún día. Es decir, si mi jefe no me empodera, ¿cómo hacerlo yo? ¿Y qué crees? En ese entonces llegó a mí una película que vi que se llama El Camino del Guerrero. Y entonces ahí sonaba una frase que yo lo he leído ya en varios lugares, te debo el autor, pero decía, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Y me gustó muchísimo porque me di cuenta que necesitábamos nosotros empezar por nosotros para poder tenerlo de otras personas. Y entonces aquí yo sí les recomiendo a todos, ¿ok? Si jerárquicamente pues ya no hay nadie debajo de nosotros en el organigrama, pues hazlo con amigos, hijos, pareja, pero hazlo. Entonces, para que nosotros podamos tener líderes que utilicen el empowerment, ¿ok? Necesitamos nosotros empoderar a alguien, a tu pareja, a tu amigo, a tu hijo, a alguien.
Y si tienes colaboradores, pues bueno, ¿qué te quiero decir? Pues lo tenemos que hacer con ellos, porque así mismo vamos a tener a líderes, a jefes, a directores arriba de nosotros que nos van a empoderar también y nos van a enseñar mucho. Vamos a ver otra pregunta por ahí. Dice, ¿qué se puede hacer cuando el compañero no acepta la ayuda y no quiere apoyar a la organización? Edna, interesante pregunta. ¿Qué hacer cuando el colaborador no quiere? ¿Ok? Pues lo que nosotros tenemos que es una señal. Fíjate que se dice que todo es nuestro espejo, ¿cierto? Y entonces, al ser todo nuestro espejo, se dice que no hay líderes malos, ¿ok? Perdón, no hay colaboradores malos, sino hay líderes malos. Y en esta frase que yo te decía, el maestro llega cuando el alumno está listo, hay que hacerlo sutil, hay que buscar diferentes maneras de explicarlo. Yo recuerdo mucho cuando empecé la docencia que cuando yo le entregué un 10 a un alumno me decía, ¿así, Claudia? Y yo, pues es 10, es la calificación máxima. Pero así, Claudia. Y ahí me di cuenta que a lo mejor porque yo crecí en una familia muy rígida, yo no era sutil, ¿cierto? Y entonces empecé a analizar que tenía que hacerlo de diferente manera. Entonces, sí puede aplicarse con todos, pero hay diferentes estilos, tal vez sea diferente personalidad, tengamos que utilizar un liderazgo diferente, pero sí podemos ayudar a empoderar a esa persona. Entonces, es centrarlo y hacerlo de manera diferente. Muchísimas gracias a todos. Hay otra pregunta de Imelda. ¿Qué se puede hacer cuando la persona solo ve por sus intereses personales y no se compromete con la institución? Aquí, Imelda, es interesante tu pregunta, porque ¿cuántas veces encontramos a personas que observamos que solamente quieren el beneficio propio, ¿ok? Y es aquí en donde tenemos que estar en el primer punto que analizamos en las etapas y en donde a través de preguntas hagamos reflexionar a la persona lo importante que es su trabajo para todos y lo importante que es colaborar con ello. Y si me encuentro a personas es que pues vamos a ganar mucho dinero, hacerlo a través de preguntas. ¿Por qué crees conveniente que es ganar mucho dinero? Y la persona solita va haciendo la reflexión hasta que, como decimos en México, que le caiga el 20 para que pueda saber que debe de hacerlo en beneficio de todas las personas que trabajan en esa empresa, ¿ok? Aquí Hilario, que nos dice que gracias por los tips. Pues yo espero que les sirva muchísimo. Yo les agradezco enormemente este tiempo, su colaboración, su espacio, a la UTEL por dejarme participar en ello. Yo los sigo invitando a que sigamos en estos enlaces, ¿cierto? Dejen sus comentarios para saber cómo lo podemos hacer mejor y qué tema les interesa. Yo les agradezco muchísimo, les deseo lo mejor, un excelente inicio de bimestre y lo mejor para este año. Muchísimas gracias.